En Deuteronomio 4, la palabra nos invita a atender la exhortación que el Señor hace por boca de Moisés a su pueblo para la obediencia. Pero deseo, el Señor me colocó en mi corazón, recalcar el verso 9 y el verso 13. Dice el verso 9, la Escritura señala esto ahí en Deuteronomio 4. Por tanto, ese por tanto nos indica que es consecuencia de lo que anteriormente se había leído. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, con voluntad, con disposición, con disciplina, con denuedo, con entrega, con determinación, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Todos hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas y en nuestros hermanos. Todos somos testigos de la gracia, el poder y el amor de Dios. Amén. Antes bien, miren la tarea, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Quiénes son padres acá? Tienes una tarea, enseñar la palabra a tus hijos. ¿Quiénes son abuelos acá? Y confiando en Dios, un día seremos abuelos acá, mamá. Los abuelos en ejercicio hoy y los que por gracia de Dios seremos abuelos más adelante, tenemos una tarea: enseñar la palabra. No es cualquier tarea, dice el Señor. Es de altísima responsabilidad y más en los tiempos de hoy y lo que se avecina. Nuestros pequeños, nuestros hijos y nuestros nietos vivirán tiempos mucho más difíciles que los nuestros. Por tanto, deben estar supremamente afianzados en la Escritura. Y es tarea nuestra enseñarlos. Pero atención a esto, y lo más trascendente, muchachos. Jóvenes, adultos, hermanos, atención. La enseñanza empieza con el ejemplo de testimonio. No son palabras, es ejemplo. Amén. No los veo convencidos. A ver, la enseñanza empieza con el ejemplo, con el testimonio. No los veo convencidos. Hermano, el Espíritu Santo quiere decirles algo, ustedes como que no lo están recibiendo. La enseñanza para nuestras futuras generaciones empieza con nuestro ejemplo y testimonio. Tenemos una gran responsabilidad. Y en estos días de diciembre empieza la tarea. Amén. Y dice el verso 13: y Él os anunció su pacto, no el nuestro, de Él. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahorita les comparto por qué esto es importante. En la maestría que estamos haciendo en Western, hemos escuchado muchas cosas. Pastor, yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero este año, este ciclo que estamos terminando hasta diciembre, a mí me dejó algo básico pero fundamental. Entendí algo. La misión es de Dios y la iglesia desarrolla la misión de Dios. La misión es de Dios y la iglesia desarrolla la misión de Dios. ¿Y cuál es la misión de Dios? Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Cuál es su pacto? El salvar al hombre y restaurar lo que se perdió de él. ¿Cuál es la obra de la iglesia? Desarrollar esa misión de Dios. Y esto se añade perfectamente y es coherente con lo que acabamos de decir. Con nuestro ejemplo y testimonio le estamos enseñando a las próximas generaciones. Y ese ejemplo y ese testimonio se llama vivir el Evangelio de Jesucristo que dice amén. Aleluya. Llama una alabanza al Señor en este momento. Inclina tu rostro aquí en reverencia. Permite que el Espíritu Santo
abrace tu corazón. Permite que la gracia del cielo ministre tu vida. Padre, gracias por recordarnos nuestra responsabilidad. A veces nos olvidamos de esa obra que nos has dado de vivir tu palabra. A veces nos olvidamos que debemos ser esas cartas abiertas que tú envías para que se lea Jesucristo en nuestro testimonio. Padre, Altísimo Señor, Rey de justicia, Príncipe de paz, el amado de Dios, el unigénito del Padre, el Rey glorioso, el Rey de la eternidad, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el amén del cielo, el testigo fiel, el sol resplandeciente de la mañana, la puerta abierta, el pan de vida, el vino nuevo, el Dios de justicia, el Dios de la eternidad, el Dios compasivo, el Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz. Jesucristo, invocamos tu nombre en esta mañana, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo glorificando el nombre que es sobre todo nombre en cada vida, hombre llamado. Perdona, Señor de los cielos, nuestras ofensas por acción y omisión. Y permítenos, Señor, establecer esa relación íntima contigo en obediencia a la fe y a la verdad. Permítenos, Señor de los cielos, que se avive, Padre Santo, por obra de tu Santo Espíritu, esa responsabilidad en nuestro corazón de vivir el Evangelio y enseñarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tenemos, Señor, una tarea por desarrollar. Como iglesia desarrollamos tu misión, pero en lo individual también, Señor. En nuestra casa hay pequeños, hay jóvenes, que a nuestro alrededor también hay pequeños, jóvenes y personas que no te conocen, que nos están viendo. En estos tiempos tan difíciles de sentir, Señor, en estas épocas tan complejas y complicadas para la humanidad, Señor, permítenos, Padre Santo, ser el ejemplo e influenciar con la palabra viva a través de nuestro ejemplo a nuestros pequeños y a quienes nos rodean, para que se afiancen en la fe por obra y gracia de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra condición humana, no es en nuestra capacidad intelectual o de experiencia. Señor, nos basta tu gracia. Es en tu gracia, Señor. Es en tu gracia, Señor. Necesitamos, Dios Santo, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Ven a nosotros, Padre, con tu Santo Espíritu y llénanos, Padre, de tu perfecta unción. Estamos vacíos, Señor, sin tu presencia. Y como vasija vacía, Señor, necesitamos ser llenos, rebosados con la unción nueva, el fresco tuyo, Señor, el aceite fresco que viene de ti. Aviva tu presencia, tus dones. Aviva, Señor de los cielos, tu mandato en nuestras vidas. Avívanos, Padre, en tu presencia, y que nuestra vida sea un permanente, una constante manifestación de alabanza, de adoración, en obediencia a la fe y a la verdad.
Avívanos, Señor, en este día y permítenos ser testigos fieles de tu verdad, siguiendo el ejemplo de Jesús en esta tierra, sin quitar los ojos del trono de la gracia. Permítenos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no me tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera si a ti no me tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, y Cristo me ama, Cristo me ama, no hay nadie como tú, Jesús. Y Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama.
Le amamos, Señor. Abba, Padre. Siéntate, por favor. Gracias, muchachos. Somos los únicos que podemos decir Abba en su presencia. Y entrar a él a decirle Abba, Padre. Los ángeles no le pueden decir Abba, Padre, ¿cierto? Porque solo tú y yo. Abba, Padre. Un privilegio para la iglesia. En virtud del valor de la sangre de Jesucristo. Porque para el Padre valemos lo que vale la sangre de Jesucristo. Amén. La autoridad para juzgar. Con un saludo para los hermanos que están en la virtualidad. Ese es el tema de hoy. Permítame introducir, hacer un preámbulo, señalando esto que es del común de la gente. En algún momento escuchamos expresiones como: es injusto que traten a una persona así. Otro dice: no está bien tratar a la gente de esa manera. Definitivamente, exclama otro por allá, no estoy de acuerdo con esa forma. Lo que vemos es que la naturaleza humana es muy ligera para vivir con palabras que van en el caudal de la emocionalidad, los sentimientos, las pasiones, la vanagloria e incluso los intereses mundanos. Son muy rápidos para hablar. ¿Lo han notado? Yo lo reconozco, yo a veces soy muy rápido para hablar. El común denominador es que se habla sin conocimiento de causa. Ojo con eso. Se habla sin conocimiento de causa y obviamente sin objetividad. Se expresa cualquier cosa sin imparcialidad. En ocasiones se habla con la clara intención de hacer daño. ¿Somos conscientes de eso o no? ¿Hemos sido víctimas incluso de eso también? ¿Y cuántas veces somos nosotros los victimarios? Los que causamos daño. Dios ha establecido en su palabra las directrices esenciales para la adecuada convivencia entre los hombres, ¿verdad? Pero ante todo, para la convivencia como familia en la fe. Señor, se dio el arrebatamiento y me quedé. Nadie dijo amén. Voy a repetir. Dios ha establecido en su palabra las directrices esenciales para la adecuada convivencia entre los hombres y con mayor razón entre la familia en la fe. O sea, entre nosotros en la iglesia. Dios nos dice cómo nos debemos comportar, cómo debe ser nuestra conducta. Y el Sermón del Monte es un parámetro clarísimo de cómo debe ser la vida del creyente. Amén. Con mayor razón nos dice la palabra cómo nos debemos comportar con la gente allá afuera. ¿Amén o no amén? Fundamento bíblico para hoy, Mateo 7. Vamos a Mateo 7 y voy a pedir a mi esposa que busquemos ese mismo pasaje en traducción viviente o lenguaje actual, o así, donde tú consideres que es más oportuno. Dice la versión Reina Valera del 60 en Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Amén. Leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que se pueda poner en pie, se pone en pie por reverencia a la palabra. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 6. Dice la escritura así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano:
Déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermana. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Cómo dice otra versión, ¿no? En la traducción lenguaje actual, Mateo 7, versículo 1, no juzguen a los demás, no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita. Primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. No den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. Sentémonos, por favor. Alguien dirá, pero a ver, ¿qué trae el hermano Daniel con esta palabra? No yo. Hable con el Espíritu Santo, porque va a incomodar más de uno. Yo mismo me sentí incómodo al predicar este tipo de mensaje. Porque la sola escritura por sí misma es bastante fuerte, ¿verdad? Es bastante fuerte. Y sucede, mis hermanos, que estamos llegando al final de un año. Y no es coincidencia porque en Dios no hay coincidencia. Cuando llegamos al final del año se suele dar la evaluación. Se trata de mirar qué pasó en el año que va terminando, proyectarse al otro año. Uno hace buenos propósitos, etcétera. Incluso nosotros tenemos por costumbre de tomar una listica y escribir esos compromisos, esos propósitos, esas peticiones del otro año y orar con ellos, etcétera. Pero lo más importante, antes que hacer y escribir o presentar un proyecto para el próximo año, es evaluar qué hemos hecho el año que va a terminar. Y la evaluación no es, logré comprar 2 pares de zapatos, estrené carro, compré un cuadro para la sala de la casa, estoy estrenando microondas, estoy estrenando vestido, logré pagar la deuda, logré esto, fui a pasear a Melgar, esto y aquello. No, esa no es la evaluación que buscamos. La evaluación es como creyente, como persona. ¿Estoy explicando? ¿Qué hice este año como persona? ¿Mis actos realmente honraron el nombre del Señor? ¿Me equivoqué testificando de Cristo? ¿Me equivoqué predicando la palabra? ¿Me equivoqué enseñando la Escritura? ¿Me equivoqué discipulando a alguien? ¿Mis actos llevaron a que alguien saliera de la iglesia o no quisiera saber o no quiera saber del Señor? Tuve la oportunidad de compartirle a alguien y esa persona partió para la eternidad y no sé dónde está. ¿Qué he hecho con la palabra que el Dios de los cielos me ha dado? ¿Cómo ha sido mi conducta en este año? Ese es el primer tipo de evaluación y el principal tópico de la evaluación que nosotros debemos hacernos como creyentes. Lo demás es por añadidura, amén. Todo lo demás es añadidura. Es cómo está esa relación con Dios. Y este mensaje de Mateo nos permite dar un paso. Y si el Señor de los cielos me permite, el próximo viernes 15, en la vigilia, la última vigilia que tendremos este año, en la noche, voy a enseñar algo también sobre el autoanálisis, evaluarse a uno mismo. Los invito a que escuchen este mensaje. Va a ser también fuerte, pero el Señor no quiere consentir para perder
el tiempo en la que el Señor quiere enseñar y educar a su pueblo para que sean cada día mejor testimonio de su gracia y de su amor. No esperes escuchar lo que tú quieres escuchar. Espera escuchar lo que debes escuchar. Prepárate para escuchar lo que Dios te va a hablar a tu corazón. Amén. El Señor Jesucristo es directo, determinante, sumamente específico con la aplicación que introduce este segmento del Sermón del Monte. Y estamos ya entrando en el último capítulo del Sermón del Monte, ¿verdad? Que es el 7. ¿Cuánto llevamos estudiando el Sermón del Monte? Tiempos. Si necesitan los mensajes, los tengo todos grabados. Hasta escritos, creo que los tengo casi todos. Dice el segmento, no juzguéis, obviamente, a los demás, para que no seáis juzgados. Y el Señor declara al principio la ordenanza y luego la explica. Amén. Entonces viene la pregunta. Y quiero que pongan atención para que no haya errores interpretativos y de pronto conclusiones erróneas. Amén. Hay que estar muy pendientes. Y seguramente van a necesitar escuchar el audio desde la prédica después para complementar bien ese entendimiento. Amén. La voy a subir al grupo de WhatsApp de la iglesia para que la escuchemos porque va a ser necesario volver a escuchar. ¿Qué quiere enseñar el Señor al afirmar no juzguéis? Paréntesis. Muchos pseudoapóstoles, pseudoprofetas, o sea, apóstoles mentirosos, profetas mentirosos, pastores mentirosos, manipuladores de la fe, desde el púlpito dicen, no juzguéis al ungido de Jehová. Y allá las ovejitas, por desconocimiento de la palabra, no pueden decir absolutamente nada. Nadie les puede decir nada. Y ellos hacen lo que se les viene en gana. Cuidado. Hay que saber entender qué quiere decir el Señor con no juzguéis. Y vamos para allá. Está enseñando que toda forma de juzgar y sin ninguna evaluación queda prohibida. Pregunta que te va a contestar. Está enseñando que toda forma de juzgar y sin ninguna evaluación queda prohibida. Se trata de una directa prohibición que no nos permite formar opinión y expresarla con respecto al prójimo. Entonces, ahí dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura en otros pasajes. Amén. Vamos a leer hasta Biblia hoy. La Escritura en otros pasajes dice así, porque la misma Escritura aborda temas similares diciendo en otros pasajes bien conocidos cosas como estas. Ejemplo, Juan 7:24. Juan 7:24 dice así. Atención. Juan 7:24. ¿Estamos allá? Amén. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. O sea, ¿está prohibiendo juzgar? No. Está invitando a tener justo juicio. Y eso ya habla y tiene una connotación muy particular en el contexto de la Biblia. No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Gálatas 1:8, ¿qué dice ahora Pablo? Aquí está hablando Juan. Jesús está hablando en Mateo, ¿cierto? Juan acaba de hablar aquí en 7:24. Ahora veamos lo que dice, escuchemos lo que dice Pablo en Gálatas 1:8. Amén. Gálatas 1:8. Dice la Escritura así, Gálatas 1:8. ¿Estamos ahí en Gálatas 1:8? Amén. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cómo se logra entender que hay otro evangelio diferente? ¿Cómo? Porque necesita juzgar lo que está escuchando. La palabra juzgar viene se desprende del mismo verbo griego críticos,
Y crítico que da origen a la expresión latina castellana de juzgar, examinar, evaluar, considerar. Amén. Entonces, cuando estamos escuchando la palabra, nosotros estamos con todo el derecho otorgado por el Señor para evaluar esa palabra de acuerdo a la Escritura. Llevarla a la balanza de la verdad, pesarla con la verdad. Seguir el ejemplo de Berea. Ellos cuando en Berea comenzaron a examinar contra la Escritura lo que Pablo enseñaba, estaban juzgando lo que Pablo estaba enseñando. Amén. O sea que se debe juzgar. Pero en justo juicio. En justo juicio. Y eso es lo más difícil para la inmensa mayoría de la gente, incluyendo la misma iglesia. Absolutamente difícil de aplicar. El justo juicio. Porque somos demasiado ligeros para opinar. En extremo ligeros para opinar. Y me incluyo ahí, porque también a veces he caído ahí. Nadie puede decir que yo no he pasado por ahí. ¿Amén? Entonces el ejemplo que plantea Gálatas 1:8, Pablo dice, otro evangelio diferente. Cuidado, usted no puede tragar entero, se dice popularmente. Usted no puede tragar entero y decirle amén a todo lo que escucha. Y decir gloria a Dios a todo lo que ve. No, señor. Hay que evaluar. Hay que examinar. Hay que juzgar lo que estamos escuchando. 1 Corintios 6, del 1 al 6. 1 Corintios 6, del 1 al 6. ¿Vamos allá? Amén. 1 Corintios 6, del 1 al 6. Dice así la escritura. Atención. Este es un pasaje bien interesante para el efecto. 1 Corintios 6, del 1 al 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, atención, osa alguno de vosotros, o se atreve, esa palabra osa quiere decir se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Quiere decir que los santos pueden juzgar? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pregunta reiterativa de Pablo, ¿verdad? Enseñando a la gente de Corinto. Si pues tenéis juicios contra cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? 6:5. Para avergonzaros lo digo. Pues que, atentos, no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Vuelvo a leer el 6:5. Para avergonzaros lo digo. ¿Cómo dice en otra versión ese pasaje específico? 6:5. Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabios ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. ¿Cómo dice otra versión de ese pasaje? 6:5, 6:6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 5. Les digo, esto para que les dé vergüenza. Entre ustedes hay gente sabia que puede juzgar y solucionar los problemas. Pero ustedes no solo pelean el uno contra el otro, sino que hasta buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar sus pleitos. Vamos entendiendo por dónde se está desarrollando el mensaje. Esto nos gusta mucho. Entonces, 1 Corintios 5:3.
1 Corintios 5:3. Hablando del incesto, 1 Corintios 5:3. Ciertamente yo, habla Pablo, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. He juzgado al que tal cosa ha hecho. Y ahí mismo en el 5:12 dice, ¿por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Reiterativamente el término juzgar, evaluar, examinar, tomar una decisión disciplinaria. Amén. Ahora vayamos, ya vamos, ahora vayamos a Tito. Título 3, 10 y 11. Tito 3, 10, 11. Ahora vamos a Tito. Este es un aspecto que los pastores deben manejar con sumo cuidado, absoluta sabiduría. Necesitan bastante de la guía del Espíritu Santo, el discernimiento del cielo para poder actuar con estos pasajes. Son delicadísimos. Pero el Señor los está colocando aquí para que la iglesia los conozca. ¿Amén? Tito 3, 10, 11. Dice así, ¿estamos ahí? Amén. Tito 3, 10, 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Ojo, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando dice después de una y otra amonestación, está hablando de observaciones, de haber sido juzgado, de haber sido llamada la atención, pero después dice, deséchalo, sácalo, échalo, te va a causar problemas dentro de la congregación. Es que no fluye en el amor. La Escritura está hablando de la disciplina de la misma iglesia. Son casos extremos donde un pastor tiene que actuar, incluso desechar a alguien, sacarlo de la congregación. La Escritura lo habla. Hay un procedimiento que la Escritura establece, pero si se han agotado todos los pasos que la Escritura señala, tiene que finalmente sacar. Y ahí habla de juzgar también, de evaluar, de considerar los hechos y de tomar decisiones. Amén. Primera de Juan 4:1. Volvamos a Juan. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Dice la Escritura así. Primera de Juan 4:1. Y de alguien, no, el hermano se dedicó a leer el versículo. Sí, hermano, porque ahí está la prédica. Miren lo que dice aquí. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu. Atención, la palabra espíritu acá habla de personas, de carne y hueso. Ahí esa palabra espíritu se aplica a personas de carne y hueso. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probad, evaluar, juzgar si esa persona que está delante viene de Dios o no viene de Dios. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Está hablando de juzgar lo que se está escuchando. Esa palabra espíritus habla de personas. Esa persona que tú a veces escuchas en YouTube. Sí, esa. Que te dice que pactes. Esa es la persona que tú ves en el enlace, que te invita a pactar. Ese es un falso espíritu. Esa es la persona que en el enlace te invita a hacer barbaridades o en YouTube, te invita a no sé qué cosas. Ese. Que te está desviando en la batalla. Ese. O ese canto que se llama cristiano, que dice Madre de Dios, que tú escuchas y también lo cantas. Cuidado con eso. O no, o yo solo lo he escuchado. O le dice ríe, porque sabe de qué estoy hablando. Cuidado con eso. Esos son los espíritus que están tratando la Escritura acá. Personas que te desvían. Instrumentos de Satanás directamente infiltrados en la iglesia para desviar a la iglesia. Y que hoy abundan en los púlpitos. Segunda de Juan 1:9-10.
Segunda de Juan 1, 9 y 10. Vimos primera de Juan 4, 1. Ahora, segunda de Juan 1, 9 y 10. Segunda de Juan 1, 9 y 10. Dice así. Segunda de Juan 1, 9 y 10. Hay más de uno que hace así, apenas en la silla. El Dios de los cielos y el Espíritu Santo incomoda al que sea, con tal que sea restaurada la doctrina en cada corazón. Segunda de Juan 1, 9 y 10. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Repito, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, atentos, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa y le digáis bienvenidos. Este pasaje rompe todo concepto de ecumenismo, todo concepto de fraternidad con aquellos que se llaman cristianos pero dicen que Jesucristo no es Dios. Todos aquellos que hablan del Dios vivo pero le ponen un corredentor a Jesucristo, por citar un ejemplo. Todos lo cabemos en el mismo costal. Yo no comulgo con esa doctrina, me retiro de esa doctrina. No, Señor. Ese llamado a que todos oremos a Dios para que haya paz. No, Señor. Todos no. Todos los creyentes lavados por la sangre de Jesucristo, por el mismo Espíritu Santo, sí. Los demás no. Amén. Hay que nacer de nuevo para estar orando al Dios de los cielos y de Todopoderoso. De resto no. Si no ha nacido de nuevo, no hace parte de nuestra familia. Hermano, que usted es muy duro y no fluye en amor. No, la Escritura habla de eso. Yo no, la Escritura lo está diciendo. O estoy equivocado. Si estoy equivocado, hermano, dígame, hermano, según la Escritura usted está equivocado. Es eso, así es. Lo invito, hermano. Si yo estoy equivocado, algo, dígame al terminar el servicio, hermano. Según la Escritura, usted está equivocado por esto, por esto, por esto. Y públicamente lo está. Pero hasta el momento, hasta donde yo veo, no estoy equivocado. Porque la palabra es perfecta y clara en esto. Lo que pasa es que este tipo de mensajes no se predican y mucha gente no los quiere escuchar. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Amén. Y mi esposa dice, ni lo dejan, es verdad, muchas veces no lo dejan subir al púlpito, pero es que ese tipo de mensajes. Porque les daña el negocio, hermano. ¿Saben por qué las iglesias de la prosperidad son tan prósperas económicamente? Porque la inmensa mayoría de la gente que está en esas iglesias ignora la verdad de la Escritura. Por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en esta congregación, en este concilio, en lo que a mí me consta, lo que he visto y lo que he vivido, aquí se predica la verdad y se da libertad a que cada uno verifique contra la Escritura si quien predique está mintiendo o no. Esa es mi referencia, mi vivencia. En 9 años que tenemos en el concilio, 10 prácticamente, ¿cierto, hermano? De donde nosotros venimos, que duramos 9 años en aquella congregación, se predicaba la verdad. Dura, pero se predicaba la verdad. O sea, nosotros llevamos 19, 20 años bajo una cobertura de verdad, de justicia, de juicio. Y hemos sido enseñados a vivir la verdad, a predicar la verdad y a enseñar la verdad. Y ese camino nos lo trazó Jesucristo, y de ese camino no nos saca nadie. Y si hemos de incomodar a la gente, lo seguiremos incomodando. De nosotros no esperen que les hagamos así de nuevo. No. De nosotros esperen que les hablemos la verdad. Les enseñemos la verdad, les testifiquemos de la verdad. Amén. Segunda de Juan 1:10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Tercera de Juan 1:9. Tercera de Juan 1:9. Muchos nos acordamos en tercera de Juan 2, pero ahora vayamos al 9. Tercera de Juan 1:9 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. El espíritu de Diótrefes
está en muchas partes de juzgar. Y eso hay que saberlo discernir, saberlo evaluar, saberlo juzgar. Amén. Son pasajes escritos por Pablo, por Juan, por Tito. Lo que hemos leído. Y hay muchos más. Hay muchos más. Y en todos ellos, de una u otra forma, se encuentra la acción de calificar, de evaluar, de examinar, de criticar, de observar, de discernir. En fin, se direcciona siempre a tomar una decisión porque se ve algo. Y aquí el discernimiento toma una connotación muy importante, el discernimiento. El discernimiento es ver, observar en lo espiritual, es percibir, observar, ver, examinar para tomar el camino apropiado. ¿Quién dice amén? Amén. Ese es el discernimiento. Y déjenme decir que muchas veces uno actúa sin discernimiento. Actúa por emoción en la carne, mas no por discernimiento en lo espiritual. Y por eso a veces cometemos tantos errores y caemos en tantas tragedias. Entonces hay que tomar una decisión y juzgar la acción de un individuo colectivo, pero atentos. Atentos. Hay que saber evaluar lo que Jesús dijo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y en otra pregunta, ¿se contradice la Escritura? Porque todo lo que hemos leído de Pablo, de Juan, de Tito, aparentemente contradice lo que afirma Jesús. Entonces cualquier malintencionado te dice, mira, si ves, la Escritura se contradice, y tú que no has ido al instituto bíblico, tú que no le pones atención a las enseñanzas de aquella iglesia, o tú que vienes cada 3 meses a la iglesia cuando no tienes nada más que hacer, entonces, ay, sí, ¿verdad? Y dice, no, me retiro de allá. ¿Caíste? Redondido. Y el diablo, caíste. Y hace fiesta contigo. Pero si tú estás afianzada en la palabra, vas a decir, diablo mentiroso, eso no dice la Escritura no se contradice. La Escritura es perfecta en sí misma. La Escritura es inerrante. La Escritura es la expresión de la voluntad de Dios y Dios es perfecto por sí mismo. Déjame decirte algo que he dicho acá y lo vuelvo a recordar. Dios no se perfecciona día a día. Lo repito, Dios no se perfecciona día a día. Ni Dios al cabo de los años, porque el más viejito va perdiendo su hegemonía o va perdiendo su sabiduría. No, Dios es Dios en sí mismo, perfecto, absolutamente perfecto en sí mismo. Amén. Los que nos perfeccionamos día a día somos nosotros como iglesia. Los que podemos disminuir, menguar, si nos descuidamos somos nosotros como iglesia. Los que podemos terminar en el agua de fuego si nos descuidamos somos nosotros como creyentes que no aplicamos obedeciendo la fe y la verdad. La salvación no se pierde, no, pero uno puede terminar dejando la salvación allá, retirándose de ella, que es completamente diferente. Amén. ¿Se contradice la Escritura? No. Absolutamente no. Rotundamente no. En ruso se dice bien, no. En inglés, no. En castellano, no. Y en cualquier vocabulario del mundo, en cualquier idioma del mundo, la palabra va a ser la misma. ¡No! Dios no se contradice. Dios es vehemente en su Escritura. La Escritura misma se afirma. La Escritura se aclara. La Escritura se revela. La Escritura deja en firme lo que el Dios de los cielos quiere transmitir. Él es perfecto. ¿Quién está equivocado? ¿Jesucristo, los apóstoles o nosotros en el entendimiento y aplicación de la palabra? ¿Quién está equivocado? Me temo que alguien esté equivocado y no es precisamente Jesucristo. Y creo que alguien más está equivocado y no es precisamente Pablo, Juan o Tito. Y llego a una conclusión.
Definitivamente los equivocados somos nosotros. Hermano, usted, sí, pero mi esposa, el pastor, somos humanos, somos imperfectos, cometemos errores. Levante la mano el que no es imperfecto. Levante la mano el que no comete errores. Levante la mano el que no ha cometido un desliz. El único hombre perfecto se llama Jesús de Nazaret. El único. El resto, todos estamos cobijados por el primer Adán, en la herencia que nos dejó, desobediencia y naturaleza pecaminosa. Pero el postrer Adán, Jesucristo, nos redimió y nos cambió esa naturaleza. ¿Verdad o no? Ok, sigamos. Otra pregunta. ¿Estamos llamados a estudiar y escuchar, recibir y aplicar la enseñanza contenida en estos pasajes? Sí. Hay que escudriñar la Escritura. Juan 5:29 dice eso, ¿cierto? Hay que escudriñar la Escritura. ¿Qué es escudriñar? Atención. ¿Saben que a mí me gusta a veces graficar las cosas? Vamos a hacerlo aquí para que nos vean aquí también. Con todo respeto lo digo, pero con autoridad lo expreso. Muchos hermanitos llegan a escudriñar la Escritura, ¿cierto? Entonces hacen esto. La Biblia, ¿dónde está la Biblia? La Biblia, ¿dónde la dejé? ¡Ah! Mírala aquí, donde la dejó el domingo anterior. Voy a leer la Biblia porque toca la Biblia. Toca leer la Biblia. Voy a escudriñar la Escritura. Aquí dice, Babilonia es como una era cuando está en trillar, he aquí a poco le vendrá el tiempo de la ciega. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús me has hablado ahora. Ya escudriña la Escritura. Nos podemos reír, mira para mí. Lo lamentable es que ese ejemplo, mucha gente lo aplica de una u otra manera. ¿Tú quieres escudriñar la Escritura? Amén. Pastor, hagamos cuenta que no he dicho nada. Mami, hagamos cuenta que no he dicho nada. Allá la virtualidad, hagamos cuenta. Mami, verifica ahí en la virtualidad, los que están conectados en la virtualidad y que pueden hacer esto, van a levantar la manita. Van a levantar, a ver si estamos de acuerdo. No importa, si puede levantar la manita. Hay que escudriñar la Escritura. Hay que escudriñar la Escritura. ¿Cómo te puedes edificar en la palabra si no escudriñas? Te voy a decir más. Y te va a oler el callo. Prepárate para escuchar lo siguiente y aquí también. ¿Cómo puedes orar? ¿Cómo puedes orar si no escudriñas la Escritura? A ver, ¿cómo se puede orar si no se escudriña la Escritura? Si la oración apropiada, correcta, es en el Espíritu, y la única manera que la oración fluye en el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, es con la Escritura en mano, expresando la Escritura. Para que tú ores necesitas la Escritura. Y si no la escudriñas, si no la estudias, ¿cómo vas a orar? Entonces, pues más. ¿Qué tan buena puede ser tu relación con Dios, tu comunión con Dios, si no oras, si no escudriñas la Escritura? Voy a ser todavía, amén, sí, amén. Voy a ser todavía más bravo y más directo y más fuerte. ¿Cómo te atreves a pedir a Dios bendiciones si tú no escudriñas la Escritura? Y no asumes tu responsabilidad, pero sí reclamas tus derechos. ¿Tú crees que es en vano que el Señor me puso a hablar de lo que leímos esta mañana en Deuteronomio 4? Por algo el Señor nos puso a hablar de eso. Amén. ¿Estamos llamados a estudiar y escuchar, recibir y aplicar la enseñanza contenida en nuestros pasajes? Sí. La Escritura hay que escudriñar. Uno debe hacer el esfuerzo de estudiar la Escritura.
Tenemos un instituto bíblico. Súmate al instituto. Como estudiante regular o como asistente, pero súmate al instituto. Deja que el Espíritu Santo te hable. Tenemos unas vigilias, súmate a la vigilia. Tenemos unos cultos virtuales, súmate al culto virtual. Tenemos un culto presencial el miércoles, súmate al culto presencial. Tenemos el culto los domingos que es transmitido, el presencial es transmitido, súmate, ven aquí, o por lo menos únete si no puedes venir. Pero es la única manera que el Espíritu Santo va a poder obrar en tu vida. Y el Espíritu Santo va a obrar en tu vida en virtud de la Escritura que hay en tu corazón para formar el carácter de Jesucristo en ti. Y si no tenemos el carácter de Jesucristo en nosotros, pues somos fácil presa del enemigo de la justicia y del mundo que nos acecha. ¿Me estoy explicando? ¿Quieres ser víctima del enemigo de la justicia? Quiero escuchar en voz audible la respuesta. ¿Quieres ser víctima del enemigo de la justicia? No. Que se escuche. ¿Quieres ser víctima del enemigo de la justicia? No. Bueno, entonces afiánzate con la Escritura y la relación con Dios. Porque si tú no estás afianzado en la relación con Dios, eres débil espiritualmente. Y si eres débil espiritualmente, el enemigo de la justicia te va a dar y te va a dar duro. Hermanos, no nos asuste. Los vas a espantar de la iglesia. No los estoy asustando ni los voy a espantar de la iglesia, les estoy diciendo la verdad. Y si alguien se deja convencer de irse de la iglesia, más rápido va a caer por allá. Más rápido. Cada pasaje escrito y muchos otros se podrían agregar a lo que Jesucristo dijo. Atención. Lo que Jesucristo está diciendo en Mateo 7:1. Lo que aquí se plantea es ubicar al creyente en el momento y alcance de sus actos. Al alcance de sus actos, la responsabilidad de sus actos. Y eso incluye lo que dice. El cumplimiento de su testimonio de vida y la misma responsabilidad de preservar la sana enseñanza en la vida práctica. Es muy triste cuando uno escucha a un creyente descalificando a un tercero. En alguna oportunidad alguien vino a mí y me dijo algo de alguien y le hice la pregunta que uno debe hacer. Hermano, ¿le consta lo que me está diciendo? Ojo, ¿le consta lo que me está diciendo? No, bueno, lo que pasa es que me dijeron, me parece, hermano, no, así no puede usted hablar, no se están diciendo. Si le consta es diferente, pero como no le consta, le parece, a lo mejor, quién sabe, de pronto, esos no son adjetivos apropiados, no son calificativos que se puedan recibir. El pastor no puede actuar como pastor en virtud de un rumor, ¿o sí, pastor? Pastor, imagínese que es que me parece que el hermano Julián tal cosa, ¿me parece? ¿Le consta algo del hermano Julián? No, me parece. No me venga a decir nada, porque no le consta nada. ¿Estoy explicando? Creo que me estoy haciendo entender. No es vanagloria personal, pero creo que me estoy haciendo entender. Y no soy yo, es la gracia del Señor. Amén. Es evidente, muy claro, que no se trata de una condenación o impedimento lo que Jesús está haciendo. Dejando en claro lo siguiente. El juez que tiene la autoridad para tomar una decisión con carácter eterno se llama Jesucristo. Amén. Nosotros no. Tú no puedes esperar a condenar a nadie. No confundas el discernir, juzgar o evaluar lo que escuchas con condenar a alguien. Cuidado con eso, porque podemos ser muy ligeros de boca para él. Y podemos encontrarnos en la posición que le corresponde a Jesucristo. Y estaríamos en serios problemas. En serios problemas. Cuando se expresa una opinión acerca de una persona, una casa, una familia, una empresa, una congregación, esa opinión debe estar basada en hechos reales, precisamente.
Póngale cuidado a esto. A mí me causó hasta risa cuando el Señor me permitió escribir lo siguiente. Voy a leerlo tal cual el Señor me lo dictó. Como decía mi esposa, me levanté a las 3. A ver, ayer terminé la clase del instituto como a las 6:27, 28 minutos. 6:28 más o menos. Fue 1 hora y 40 de clase más o menos. La verdad terminé cansado. Cuando yo dicto clase o cuando ministro, yo termino muy cansado. Los que predican y enseñan saben de qué estoy hablando. Hay un cansancio muy particular. Cuando yo predico acá, yo termino la predica cansado. Yo debo llegar a mi casa a acostar. La verdad, yo llego cansado. Es un cansancio interno pesado, de verdad es pesado. No es un cansancio físico, es algo diferente, es espiritual, es eso. Y ayer, después de la enseñanza, yo terminé cansado. Y fui, reposé y dije a mi esposa, voy a un rato me paro a terminar la enseñanza, a organizarla. Ya tenía el bosquejo así de general hecho. Pero al rato dije, no mami, yo estoy muy cansado. Me siento, o no te dije así, mami. Y dije, mami, me siento muy cansado. Demasiado cansado. Ella me dijo, acuéstate y te levantas temprano. Y en efecto me acosté y dormí como un bebé que no se despierta para ir comida. Como quisiéramos siempre, ¿cierto? Como las mamás quisieran, ¿no? Que el bebé duerma y no se despierta para ir comida. Y a las 3 de la mañana me desperté. Y trabajando en el mensaje, cuando me dice el Señor esto, atención, si somos cuidadosos en la evaluación de nuestro diario vivir, ojo, díganme con cuidado, si somos cuidadosos en la evaluación de nuestro diario vivir, en el día a día de cualquier persona, notaremos que la pasamos emitiendo opinión de una u otra naturaleza. ¿Nos la pasamos emitiendo opinión? ¿O no? Siempre. Siempre es siempre. Opinamos de todo y para todo. De todo opinamos. El pasaje de Mateo que estamos considerando hoy, en su versículo 6, atención, es durísimo en la forma de calificar o juzgar a ciertas personas, y el texto dice lo siguiente. Oye, el año para volver. ¿Qué dice el versículo 6? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los perros. No sea que las pisoteen y se vuelvan Dios despedacen. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Jesucristo mismo lo dijo, enseñando a sus discípulos y enseñando, y mucha gente lo estaba ¿qué? Escuchando. Ojo para dónde vamos. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan a Dios despedacen. En la cultura judía, esto es importante anotarlo, en la cultura judía de aquel entonces, los perros eran unos animales inmundos. Los perros no eran domesticados y vivían con la gente como hoy día conocemos las mascoticas que las cuidamos. No. Los perros eran inmundos, eran de la calle. Eran perros que comían desperdicio, cadáveres, despedazaban personas, animales, sucios. Imagínense. Por eso los judíos llamaban y se atreven, aún todavía hay segmentos del judaísmo que llaman al resto del mundo perros. Y los cerdos por lo mismo, animales inmundos, sus por sí mismos. Los judíos no admiten la carne de cerdo para nada, por ejemplo. Pero la Escritura, en ese mismo contexto y coherencia, dice así. Pedro, por ejemplo, enseña esto. Pedro, 2 Pedro 2:22. 2 Pedro 2:22. Dice así, 2 Pedro 2:22. Atención, 2 Pedro 2:22. Dice así la Escritura. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. No hay tiempo para explicar, eso tiene una explicación, eso tiene una connotación bien importante. Pero miren uno dice ni tan grotesco, tan sucio, pero está hablando de la condición del hombre, que vuelve a su pecado, vuelve a su suciedad, se vuelve atrás. Pero Salomón dijo algo. Salomón no creo que se le hayan ido las luces cuando escribió lo siguiente. Y me acuerdo que un día yo le dije a mi esposa, uy, mira
este proverbio como para enseñar. Y mi esposa me dice, no, amor, no vayas a tomar eso para enseñar. Me dijo así, te vas a acordar, mi amor. Dice aquí la palabra en Proverbios 11:22. 11:22. ¿Qué pasaje buenísimo? Pero no está perdiendo, yo no estoy perdiendo a nadie, la escritura lo está diciendo. Dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Pero cuando yo era niño, en mi casa había marranitos. Y los marranitos con zarcillos eran muy bonitos. Yo tuve marranitos con zarcillos. ¿Saben qué son los zarcillos de los marranitos? ¿Quién no sabe? ¿No sabes que es unas cositas que caen aquí de la parte de adelante de los marranitos y les caen aquí? Así. Por eso las mujeres usan cositas que son zarcillos, ¿no? Y unas cositas así. A una clase de marranitos. Entonces a veces mi papá compraba marranitos con zarcillos y yo consentía los marranitos, los zarcillos, les hacía así la barriguita, se echaban allá en la barriguita. Y mi mamá le echaba la comida de los cerditos panela en trocitos. De hecho, quien partía la panela, imagino quién era. Y partía la panela y la echaba ahí la comida. Y yo cogía y le decía así al cerdito, y el cerdito y yo le cogía así, y le cogía de la comida, yo le cogía los pedacitos de panela y me los comía. Y lo hacía inocentemente, porque compadre, mami, me vas a dar pico, ¿cierto? Apenas se veía, ¿con quién me casé? Bueno, pero mire como dice la escritura, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. ¿Qué quiere decir apartada de razón? Apartada de la verdad, apartada de la obediencia al Señor, apartada de la sana doctrina, apartada de Jesucristo, sí, Jesucristo como Señor. Ese comparativo es durísimo. Pero a ver, Jesucristo mismo había llegado a conclusiones acerca de los escribas y fariseos. Y no vaciló en decirlas. Por ejemplo, Mateo 6:2. Mateo 6:2. Cuando después limosna, no hagas tocar trompetas delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Cómo hacen qué? Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para hacer alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Les dijo qué? Hipócritas. Y eso es fuerte. Amén. Eso es fuerte. Pero Mateo 23:27 les dice así. Miren, hablando de escribas y fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y están con admiración. O sea, que ponerle más énfasis en la lectura. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. ¿Quién habló eso? Jesús. Créame que difícilmente un predicador, por más valiente que sea, usa estas expresiones de tu público. Difícilmente. Más aún porque las normas humanas hoy descalificaría y sería objeto hasta de una demanda a alguien que hable de esos términos desde un público. En los Estados Unidos no daría para una demanda, es correcto, ¿cierto? Perfectamente alguien se siente ofendido y demanda, ¿cierto? Y eso genera, y rapidito el que profiera semejantes palabras es acusado y debe pagar una suma bien importante, ¿sí o no? Aquí en Colombia se también daría para una demanda, ¿cierto, pastor? Usar semejantes términos. Y los usó Jesús. Ya me están diciendo así que el reloj. Vive así el Espíritu Santo, hermano. Entonces, lo habló Jesús. Él estableció ese tipo de calificativos despectivos. Pero recordemos a Elías, a los diferentes profetas, a Juan el Bautista, por ejemplo. Ellos fueron duros en sus consideraciones y su manera de calificar y exhortaron a quien fuera. Recordemos a Natán cuando le fue a hablar a David. Estaban con la autoridad celestial. Hablaban con la unción del Espíritu Santo.
Hablaban enviados por Dios. Para hablarle a un rey en la manera como Natán le habló a David, había que tener pantalones, coraje, carácter de Cristo para hablar así. Pero Dios estaba presente y David entendió el mensaje. A otros les costó la vida. A otros les costó la libertad. Otros fueron castigados durísimamente. Jesucristo está actuando en la perfección del hombre sin pecado. Él es el hombre sin pecado. Pero está enseñando a los hombres, nos está enseñando a nosotros. Amén. Nos está enseñando cómo debemos actuar. Y nos está enseñando con su ejemplo. Nos está enseñando la conducta para que no nos equivoquemos. Nosotros no podemos leer lo que está en el corazón de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. No. Por eso no podemos juzgar y condenar. Pero debemos hacer caso de lo que nos consta. Es de lo que vemos y escuchamos. Entonces, nosotros no proferimos un juicio condenatorio. No juzgamos para condenar a nadie. No podemos hacerlo. Hacemos así: un dedo señala allá y 3 dedos señalan acá, y Dios es el testigo. Nada hay en la enseñanza de Cristo ni de los apóstoles que nos estén quitando, eximiendo de la obligación de formar opinión acerca de las personas, de lo que ellas hacen. Nosotros podemos formar opinión de lo que vemos y escuchamos. Y esa opinión la debemos emitir con responsabilidad. Con responsabilidad y respeto a la honra y el buen nombre de la persona, de la congregación, de la familia, de la empresa. Ten cuidado de la manera que te expresas de tu jefe. Ten cuidado de la manera que te expresas de tu empresa donde trabajas. Ten cuidado de la manera que te expresas de tu nación, de tu país, de tu ciudad, de tu municipio, de tus gobernantes. Porque con lo que se dice se está profiriendo juicio de valor, juicio condenatorio, y no nos corresponde hacerlo. Porque lo primero que uno pregunta es: ¿le consta? Uno dice: esos políticos son unos ladrones. En términos generales uno dice sí, pero ¿le consta de todos? Hay excepciones, mejor quedémonos callados, que Dios sea que actúe. Esos pastores son una partida de ladrones. ¿Todos los pastores? No, porque juzgamos. Es que en esa iglesia son un poco de no sé qué. ¿Todos los de la iglesia? No, por 1 o 2 califican a todos. ¿Me estoy explicando? Nosotros, lo que estamos viendo, conociendo lo que nos consta, de eso debemos hablar. Pero entonces, lo que Jesucristo está planteando en la enseñanza es que se debe tener autoridad espiritual y testimonial para abogar a alguien. Por eso hace la comparación de la astilla y la viga. Ojo, por eso hace la comparación de la astilla y la viga y dice: hipócrita, quita primero la viga que tienes en tu ojo para que pues vayas y limpies el ojo de tu hermano. ¿No dice eso la Escritura? Quita esa rama que tienes en tu ojo para que vayas y quites la basurita de tu hermano. ¿Qué está diciendo? Examínate tú mismo si tienes autoridad por testimonio y vida para decirle a tu hermano algo, para emitir conceptos de alguien, para emitir opinión de una congregación, para emitir opinión de una familia, para emitir opinión de algo. Cuídate, examínate si estás en la autoridad espiritual, porque tu testimonio, tu conciencia no te acusa. Y si tu conciencia no te acusa, perfecto, ven ya. Haga lo que quieras si tu conciencia no te acusa. Ahí se aplica el principio de Jesús con aquella mujer: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Por eso es que somos tan ligeros para hablar de la gente, descalificar a las personas, deshonrar a las personas. En la misma iglesia somos así.
Entre los pastores será esto, o no pastor. O no, más impresionante. Entre ministros será esto. En la iglesia en general será esto. Pero desde los púlpitos, desde las aulas, se habla y se convoca al respeto, a la tolerancia, al amor en Cristo. Pero en la práctica se aplica todo lo contrario. Somos muy ligeros para hablar. Hay que tener autoridad. Lo que Jesucristo está diciendo es, si tú ves a tu hermano que falla en algo, en su conducta, y tú estás bien, si tú eres ejemplo, si tú eres testimonio, ve y aborda a tu hermano y dile, hermano, venga para acá. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué trata a su esposa de esa manera, hermano? No está bien, mire, la palabra dice esto, y tu hermano debe escuchar, y tomará o no tomará. Pero es que tú eres ejemplo para tu hermano. Pero ¿qué tal que tú tienes, hermano? ¿Por qué trata a su hermana, a su esposa así? Ah, hermano, ¿usted qué no viene a decir? Si yo no escucho a usted que la madrea, la trata, la pisotea, le da patadas, pero ¿usted qué me viene a hablar a mí? ¿Me estoy explicando? Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Jesucristo no está diciendo, no busquéis. Así abiertamente en el sentido de no se precipite a actuar si no tiene conciencia que lo respalda. Y ese es el error de la inmensa mayoría de nosotros como creyentes y el error de la inmensa mayoría del mundo en general. Somos ligerísimos para hablar, pero absolutamente ligeros para hablar, y condenamos a la gente. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esa pregunta es dura. Cuando vayas a hacer una observación a alguien, a exhortar a alguien, a llamar la atención de alguien, antes de ir, examina. ¿Y sabes algo más? Asegúrate que el Espíritu Santo te está enviando. No actúes en la ligera, en la carne, en la emoción. Asegúrate que el Espíritu Santo te está enviando. Cuidado con pasos de ligereza, porque te puedes tropezar y te... O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la miga en el ojo tuyo. Hipócrita, le dice el Señor a quien actúa así. Quien actúa así es un hipócrita de Jesús. Ahí lo dice. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. Si ves que ahí el Señor lo está autorizando, pero primero debes estar vertical con él. Antes de ir a. Cuando vayas a corregir a tus hijos, asegúrate que tú seas ejemplo para ellos. Papito, no digas mentiras. Es feo. Y eso no le gusta a Dios. Y el niño allá dice, hermano, mi papá se puso bravo porque dice mentiras, pero es que él le dice mentiras a mi mamá. ¿Qué no pasa? Sí pasa. Y bastante. ¿Qué quiso decir Jesús? Que es vergonzoso que alguien se crea con la autoridad para ver y pretender sacar las pillas de un ojo de su hermano cuando tiene una viga en su propio ojo. Es vergonzoso. Debes estar en la autoridad. Y la autoridad la da no tu decisión, la autoridad la da tu testimonio. ¿Sí me estoy explicando? La autoridad la da tu testimonio. Los creyentes no estamos para ser ciegos, mudos y sordos ante lo que pasa en nuestro entorno, no Señor. Pero para viendo, escuchando y hablando, para actuar ante otra persona, llamar, exhortar a un hermano, corregir a un hermano, etc., debemos tener la autoridad espiritual para hacerlo. La integridad que nos respalda para hacerlo. Y eso nos da una vida de testimonio. Le hace obediencia a la fe de la fe. Es que es muy fácil la inclinación a condenar las faltas de los demás. Somos severos para condenar a los demás, sin darnos cuenta de nuestras propias faltas. Y muchas veces nuestras faltas son más graves ante Dios que las del vecino. Somos muy severos, pero ¿y nosotros mismos cómo estamos? Hermano,
Necesitamos el carácter de Cristo para ejercer el dominio propio, vivir en amor y actuar ante el hermano y de la hermana con esa autoridad. Por el amor. ¿Sabe por qué? Porque si yo veo que mi hermano está haciendo algo mal, está haciendo quedar mal el nombre de Jesucristo, está haciendo quedar mal a la iglesia, está haciendo quedar mal a la congregación, está haciendo quedar mal a mí. ¿Me estoy explicando? Entonces yo puedo decir, hermano, venga para acá. ¿Te has dado cuenta de lo que estás haciendo? ¿Te has dado cuenta de lo que estás diciendo? No, hermano, que esto de ti es Cristo. Si ese hermano no hace caso, si es testarudo y duro de razón, duro de servicio, termina como termina ese pasaje que leímos, similar a los perros y a los perros. Y terminaré hoy entonces echándole perlas a los perros. Entonces cuando se dice, no, déjalo ahí, yo me encargo de eso. ¿Me estoy explicando? Pongámonos en pie, por favor. Ven, Señor, te damos gracias, Papito Dios, por tu palabra. Señor, entendemos que tú nos has mostrado, Señor, que podemos examinar, que podemos evaluar, Señor, la doctrina. Señor, porque tenemos que entender a través de tu palabra, escudriñando las escrituras, aquel que quiere traer un mensaje que desconoce a Jesucristo, porque sabemos que hay falsos profetas y falsos maestros. Pero solo lo podremos hacer, Señor, si cada día conocemos más de ti a través de tu palabra. Gracias por el instituto, gracias, Señor, por las enseñanzas, en las prédicas y por los cultos presenciales y virtuales que tenemos. Señor, también entendemos que tenemos que ser juiciosos, porque no podemos emitir juicios de valor, no podemos juzgar si no nos consta, no podemos esparcir rumores, no podemos traer perjuicio, calumnia, murmuración sobre los hermanos y las hermanas. Señor, perdónanos si nos hemos equivocado, si tal vez hemos prestado nuestro oído, nuestra boca para hacer esto. Señor, ayúdanos a hacer las cosas como a ti te agrada. Ayúdanos a exhortar, a rearguir, a instruir, pero no a destruir, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, a cumplir, Señor, tu encomienda, tu ministerio, a reconciliar al mundo contigo. No permitas que seamos piedras de tropiezo, que después, Señor, no podamos volver atrás. Gracias, Señor, por tu enseñanza y toda la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.